Muchos de ustedes han tenido que entrar en créditos hipotecarios a tasas altísimas, por encima del 15, 16, 17, 22% en algún momento. O estás también pensando en comprar vivienda y una de tus preguntas es, oye, ¿será que en serio tengo que quedarme 20 o hasta 30 años pagando una vivienda? En este video te estaré explicando herramientas y técnicas para que pagues esa vivienda en mitad de tiempo o incluso mucho menos tiempo. Porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. ¡Vamos! Si tú fuiste de esas personas que tuviste que tomar un crédito hipotecario carísimo, como lo mencioné en el intro, por encima del 15, 16, 18%, para comprar tu vivienda de interés social BIS o no BIS, pues lastimosamente estás pagando muchísimo en intereses. En videos pasados hemos estado mostrando diferentes estrategias para bajar esas deudas, efectivamente a través de estrategias como la compra de cartera, el mantenimiento de tasas y el endoso de seguros. Pero muchos de ustedes en un video que hice hace un tiempo me preguntaron, Brian, ¿cómo podemos utilizar los abonos a capital de una forma efectiva para poder reducir nuestros créditos hipotecarios? Por eso hoy les voy a explicar efectivamente cómo pueden utilizar diferentes estrategias para bajar esos créditos ya mismo. Vamos a arrancar con un ejercicio muy sencillo. Voy a arrancar con una persona que tuvo que sacar un crédito hipotecario este año, en el 2024, donde las tasas estuvieron bastante altas. Entonces, esta persona solicitó un crédito del 70% de una vivienda BIS que cuesta 195 millones. Ese 70% equivale a 136 millones 500 y la persona lo sacó a una tasa del 17%. Ustedes dirán, wow, qué tasa, pero realmente muchísimas personas, incluso en el mes de julio y agosto, todavía están saliendo con desembolsos de esas tasas. Bajo este escenario, esta persona tuvo que pagar durante los primeros meses una cuota de 1.878.973 pesos sin seguros. ¿Por qué nunca incluyo los seguros en los cálculos? Porque es que los seguros dependen de ti. Sí, dependen si eres hombre, mujer y tu edad. Pero en promedio indica alrededor de un 3% sobre el valor de la cuota. Es decir, que aproximadamente podría ser unos 100,000 pesos hasta 200 o hasta 300,000 pesos, como te digo, dependiendo de tu edad y otras características. Entonces, en general, vamos a hacer unos cálculos de 1.880.000 pesos, como lo estás viendo en este momento en la pantalla. Entonces, vamos a utilizar justamente lo que hemos visto en diferentes videos donde les mencioné estrategias como la compra de cartera. Y es que es una herramienta espectacular que les va a ayudar muchísimo. De acuerdo a lo que hemos nosotros logrado con la alianza que tenemos con uno de nuestros brokers, hemos logrado bajar en más de 600 puntos básicos las deudas iniciales, ya sea a través del mantenimiento de tasas o de la compra de cartera. Aquí les voy a mostrar justamente un caso en el cual la persona tenía una tasa del 17% y se la logramos bajar al 12%. ¿Esto qué genera? Que la cuota que estaba pagando la persona, que era por 1.878.000 pesos, ahora sea de 1.447.000 pesos. ¿Cuánto se está ahorrando la persona? Se está ahorrando alrededor de 432.000 pesos. Ahora es importante que tú identifiques cuándo es que se va a hacer esa compra de cartera. Para el caso que estamos mostrando aquí, que es un caso real, lo hicimos en la tercera cuota. Brian, ¿en qué momento puedo hacer la compra de cartera? Al mes. Ya lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Obviamente hay algunos bancos que se demoran más en los procesos, pero tú desde el primero o segundo mes ya puedes arrancar un proceso de compra de cartera. Veamos entonces qué va pasando. Ya te dije que tenías una cuota inicial de 1.880.000. Con la nueva tasa logras bajar la cuota en más o menos 440.000 pesos, lo cual es un ahorro espectacular. Pero aquí viene la estrategia para empezar a salir de esas deudas mucho más rápido. Tú tenías un crédito por 20 años y ya tenías planeado en tu bolsillo pagar el 1.880.000 pesos. Entonces lo que vas a hacer es que vas a seguir pagando lo mismo. Esto es lo que se conoce como abono a capital. Pero hay dos tipos de abonos a capital. El primero, de reducción de plazo, y el segundo, de reducción de canon o del monto que estás pagando la cuota. Cada uno de estos puede servirte para disminuir el plazo o disminuir lo que estás pagando, pero uno tiene un efecto mayor que el otro. Cuando tú haces reducción para disminuir el canon, se utiliza principalmente cuando tienes dificultades para pagar tus cuotas. Definitivamente, si ese 1.400.000 todavía te está quedando muy difícil, entonces puedes empezar a tratar de hacer un abono adicional para bajar un poco más eso. Esto se lo recomiendo principalmente a las personas que tuvieron que sacar deudas o créditos por más del 70 al 80% o que sus ingresos son variables.
A estas personas les digo, tratemos de bajar la cuota porque hay mucho riesgo de que si pierdes el empleo, de que si tus ingresos no son estables, pues tengas que endeudarte más o que incumplas con esas deudas. Entonces lo mejor es tratar de bajar esa cuota para estar un poquito más tranquilos. Y el segundo caso es cuando efectivamente mantienes la cuota, pero tratas de disminuir el plazo. Este es el mejor escenario para efectivamente tratar de salir de la deuda mucho más rápido y pagar menos intereses, pero obviamente requiere un esfuerzo también adicional para ti. Como te lo digo, aquí la estrategia inicial que vamos a mostrar es, vas a seguir pagando lo mismo, con abono para disminución de plazo. Entonces, fíjate que aquí, como lo estás viendo en la pantalla, vas a tener la cuota que es 1.447.000 y le vas a seguir pagando el adicional que serían los 431.000 pesos. Fíjate que te quedan 237 cuotas. Inicialmente te quedaban 240, le quitamos 3 que ya abonó y le quedan 237 cuotas. Pero utilizando la estrategia que te estoy mencionando a continuación, pues realmente su deuda va a disminuir muchísimo más rápido. Como lo estás viendo aquí en la pantalla, hemos logrado que disminuya a 168 meses o 169 dependiendo si se paga la última cuota, el monto que se pague. Entonces fíjate, de 20 años pasaste a 14 años simplemente pagando la misma cuota. Entonces, el abono a capital tienes que primero consultarlo con tu banco cómo funciona operativamente, porque ya te mencioné que puedes hacerlo a través de las dos formas, reducción de plazo o reducción de cuota, pero tienes que conocer al detalle el banco qué restricciones o qué condiciones te pone. En general, los bancos en Colombia te piden que el abono sea el mismo día que tú haces el pago de tu crédito. Si, por ejemplo, tú tienes que hacer el pago el 10 de cada mes, te recomiendo que ese día hagas el pago de tu cuota más el abono adicional que le vayas a dar. De esta forma, los intereses que se van a causar realmente van a ser de cero. Porque, ¿qué pasa? Todos los créditos van causando intereses día a día, que va pasando. Si tú pagas efectivamente el mismo día de la cuota y ese mismo día haces el abono a capital, no hay intereses que se hayan causado y por lo tanto todo el dinero que tú des para el abono se va directamente al capital. Esta es la mejor estrategia y es incluso la estrategia que yo utilizo en mis créditos. Hago el abono directamente el mismo día que se hace el pago y de esta forma todo el dinero entra a disminución del capital. Pero si quieres ver que esto funciona, vamos a necesitar incluso un adicional por ti. Es decir, necesitamos un esfuerzo de tu parte. Aquí en el ejercicio que vamos a hacer, vamos a incluir algo muy sencillo y es, te recomiendo que uses, por ejemplo, primas, cesantías, bonificaciones como un ingreso efectivamente adicional que tú le vas a dar a ese capital, a ese abono de capital. Entonces tú cada 6 meses, por ejemplo, como lo estás viendo aquí en el archivo, yo voy a dar una prima de 1.000.000 de pesos y cada año las cesantías las puedo sacar para pagar créditos hipotecarios. Entonces voy a dar 2 millones de pesos justamente para abonar. Fíjate que los ingresos están muy alineados con el salario de una persona que gana entre 1 a 4 salarios mínimos. Entonces es viable para cualquier persona si se quiere hacer este esfuerzo. Y adicionalmente, fíjate que qué pasa con los créditos hipotecarios en tasa fija. Efectivamente, el crédito siempre se va a mantener, pero tus ingresos se pueden incrementar. Por lo tanto, lo que yo te recomendaría es trata de incrementar un poco tu valor de tu crédito, lo que le estás dando al crédito, justamente en la misma proporción de lo que te suben los ingresos. Por ejemplo, aquí simplemente hice un supuesto y es que todos los años yo le voy a sumar 150.000 pesos. De esta forma, el primer año voy a pagar la cuota normal que vengo pagando, pero en el primer mes del siguiente año le voy a sumar 150.000 adicionales. De esta forma, utilizando estas estrategias de abonos inteligentes a capital, que es donde sale este concepto, voy a pagar mi crédito en menos de 10 años. Esto se conoce como abonos inteligentes a capital, donde tú lo único que estás haciendo es enfocarte en que el dinero adicional que estás dando se va a enfocar a disminuir efectivamente el capital de mora. Y pues en este caso, en nuestro ejemplo, de nuestro ejercicio, la persona va a llegar a menos de en 9 años pagar su crédito hipotecario. Fíjate, de 20 vamos a pagar solamente 8 o 9 años realmente lo que teníamos planeado. ¿Cómo lo hacemos? Con planeación, con organización, entendiendo cómo funciona cada banco. Por eso, por ejemplo, algunos casos como Davivienda, Bancolombia, tú necesitas conocer efectivamente el procedimiento. En mi caso personal, que tengo un crédito con Davivienda, yo lo hago a través de la aplicación e inmediatamente pago el monto, el siguiente valor, indico cuál es el tipo de característica que le voy a dar a ese abono. Si es adelanto de cuotas, abono a capital con disminución de plazo o abono a capital con disminución de canon. Nunca, pero nunca utilices el primero.
con abonos de cuotas, porque no te sirve absolutamente para nada para reducir estos procesos. Por eso ten muchísimo cuidado cuando diligencias los formularios o los formatos, cuando lo haces en oficinas físicas, que a veces le ponen ahí, lastimosamente, de pronto por falta de información, ponen adelanto de cuotas. Eso no te sirve a ti para nada. Entonces, en ese caso, recuerda, abono a capital con disminución de plazo o disminución de canon. Por eso te invito a que si quieres conocer mucho más de estas estrategias, voy a estar dando una masterclass el próximo 29 de agosto a las 8 de la noche, donde estaré mostrando diferentes estrategias para mejorar en nuestras deudas, en nuestros ahorros, en nuestros ingresos y cómo arrancar en el mundo de las inversiones. Con estrategias como esta que acabamos de ver sobre cómo realmente, teniendo la información exacta, puedes mejorar tus finanzas. Por eso, si quieres participar de este evento que es exclusivo y privado, te invito a que te registres en el link que voy a dejar en el primer comentario fijado. Y de esta forma vas a recibir un regalo por participar y registrarte. Finalmente, tienes que tener muy presente algo que puede llegar a pasarte. Y es que hay empresas que efectivamente te ayudan a organizar este tipo de programas de pagos, ¿sí? Donde tú dices efectivamente, bueno, yo quiero dar cada mes 150,000 adicionales, como lo mostramos aquí en el ejemplo, y de esta forma programas todos tus pagos. Pero que es importante que tengas presente de esta alternativa que se hace a través de la ley de vivienda. Y es que si tú dices que vas a pagar durante el resto de tu vida de este crédito una cuota de 2 millones, 2.500.000 o el monto que tú definas adicional, eso ya es ley. Y si tú incumples, no puedes volver a la situación original. Por eso, para las personas que se les complica mucho organizarse, la estrategia de utilizar un broker que les ayude en esto puede ser muy útil. Si quieres contactar un broker, efectivamente nosotros tenemos una alianza con una entidad. Simplemente me escribes un mensaje privado y yo te brindaré la información de cuánto cuesta este servicio. Pero si por el contrario tú eres una persona que consideras que puedes hacer este proceso de forma independiente, ya sabes que lo puedes hacer. Y todo esto lo estaré explicando en mi masterclass del 29 de agosto que te invito. Porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao. Comunidad de Bere, estoy muy agradecido porque estás viendo este contenido y hemos ya compartido muchísimo contenido de valor para ustedes. Por eso quiero invitarte para que el próximo 29 de agosto a las 8 de la noche me acompañes, porque estaré mostrando el método SF. Un método espectacular que he desarrollado para que puedas mejorar tus ahorros, para que puedas empezar en el mundo de las inversiones, para que puedas incrementar tus ingresos y para que puedas salir de las deudas. Por eso te invito a que te registres, porque te garantizo que con el método SF vas a poder en 30 días llevar tus finanzas personales a otro nivel. Regístrate y te espero, porque nuestros cupos están limitados y son exclusivos para la comunidad de Bere.